estas 6 clases corresponden al metabolismo de lípidos. Nuestras competencias que debemos de conocer son las siguientes. Número 1, describe la digestión de lípidos, enzimas digestivas, localización y regulación hormonal de las secreciones digestivas, lípidos presentes en la dieta, rol de las lipasas y de las sales biliares, absorción de lípidos, rol de los kilomicrones, consecuencia de la ausencia de sales biliares relacionada a esta enfermedad que se conoce como esteatorrea. Número 2, analiza la vía de oxidación de los ácidos grasos saturados, etapas individuales, balance energético y su regulación. Número 3, oxidación de ácidos grasos insaturados, oxidación de ácidos grasos saturados. Número átomos de carbono, la síntesis de cuerpos cetónicos y las cetosis. Es importante de todas maneras señalar que los lípidos cumplen algunas funciones. La primera función es la función energética, ya que es reserva. La mayor reserva de energía que hay en el ser humano son los lípidos o las grasas. Y en esta figura estamos mostrando entonces una microscopía electrónica cómo se puede mostrar entonces las grandes gotas de grasa que están en el tejido adiposo, están protegidas por incluso proteínas, que ven allí, pero de que entonces se necesita la grasa para las funciones que van a cumplir. Esta grasa también miren que está cumpliendo función energética y de reserva, pues también cumple una función de protección de órganos importantes como el corazón, el hígado. En esta figura mostramos, miren cómo está la distribución de la grasa tanto en el varón como en la mujer de manera normal. Y como estamos señalando, entonces va a cumplir una función energética. Más o menos en promedio, como pueden fijarse, en varones debe haber entre 15 y 20%. Estamos hablando de personas adultas. Y hoy en día se considera que cuando hay más del 25% en el varón se considera obesidad. En el caso de las mujeres hay un poco más, explicar las razones, del 20 y 25%. Y cuando tienen más del 33% se considera obesidad. Obviamente hay algunos otros índices, otras determinaciones que se hacen para poder determinar la cantidad de grasa y ser considerado también como una persona obesa, como es ya en forma clásica el índice de masa corporal, ¿no? Que es bastante. Sin embargo, hay otros índices que nos van a decir entonces este incremento de grasa. Entonces, los lípidos se necesitan. Sin embargo, como es harto conocido por nosotros, estamos consumiendo demasiada grasa, o si no, precursores que se van a convertir en grasa. De tal manera entonces que esta grasa se va a depositar, ahora se sabe, en grandes cantidades justo debajo de la piel, provocando, miren aquí las gotas de grasa grande, que se llama celulitis y que va a dar una estética en la piel a las personas, conocido como piel de naranja. Esto quizás es un aviso de que estamos acumulando grasa. Incluso miren en personas delgadas que consumen buena cantidad de carbohidratos o de grasas, como ustedes los jóvenes, también se puede mostrar esta cantidad de grasa que se acumula debajo de la piel. Incluso, miren, de hace años se habla de obesos delgados. Miren, raro, suena raro, ¿no? Obeso delgado. Entonces, está referido en realidad a la acumulación de grasa que se tiene, ¿no? Hay personas que están delgadas, pero que tienen bastante grasa debajo de la piel. Y también es de tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de las personas o pacientes que sufren de hipercolesterolemia, vamos a ver en nuestro caso, de acá de 2 semanas, cómo algunos pacientes pueden ser delgados, incluso pueden tener un peso ideal, pero sin embargo tienen niveles elevados de colesterol. Obviamente eso tiene un componente genético, pero el hecho de que sea delgado no quiere decir que no tenga alteración en las grasas. Entonces, miren, una forma de medir muy sencilla que podemos hacer nosotros es utilizar las dos manos con el pulgar y el índice y apretar un sector de la pierna o del abdomen para mostrar entonces, miren cómo se va a mostrar la grasa que está presente debajo de la piel. Y eso es un indicativo de que estamos consumiendo en exceso y de pronto grasa o quizás los precursores, como vamos a ver que son los carbohidratos. Entonces, desde ahora nosotros podemos hacer esta medición
para que podamos nosotros saber si estamos acumulando o no grasa ya desde ahora. Pero ¿por qué tenemos que referirnos mal a las grasas? Se necesita, como estamos señalando, ¿no? En la función energética. Obviamente, entonces, esta acumulación excesiva de grasa está relacionada a muchas enfermedades, diríamos a todas las enfermedades. Aquí mostramos las más importantes, como la diabetes mellitus, los accidentes cerebrovasculares, los cáncer como de mama, hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, que sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, el cáncer cérvico-uterino en el caso de mujeres, la osteoartritis, cáncer de colon. Diríamos más bien que para todos los tipos de cáncer, la obesidad se convierte en un factor de riesgo. Entonces, estas son las principales enfermedades, miren, más comunes que están relacionadas a la obesidad. Por eso es muy importante tener en cuenta lo que estamos mostrando en las figuras anteriores, de que hay que tratar de evitar en lo posible estar acumulando grasa. En la antigüedad se consideraba al tejido adiposo simplemente como una reserva energética, nada más. Pero investigaciones en el tiempo han determinado que en realidad el tejido adiposo cumple una función hormonal, una función endocrina, porque el tejido adiposo va a regular propiamente su acumulación de grasa y también el hambre, ¿no? Tenemos algunos aquí que hemos mostrado como la adiponectina, por ejemplo, que ha sido demostrado que tiene un rol antidiabético y mejora el metabolismo de la glucosa mediante el aumento de sensibilidad a la insulina. Cumple un rol antiinflamatorio y antiaterogénico y estimula, como vamos a ver, la oxidación de los ácidos grasos y reduce los triglicéridos plasmáticos. La leptina, que es la más estudiada de las hormonas producidas por el tejido adiposo, está relacionada con la disminución de la ingesta de alimentos. Por lo tanto, el aumento del gasto energético, la estimulación de la lipólisis, la mejora o mejoría de la sensibilidad de la insulina. Otros que han sido estudiados, que siguen con controversia, por ejemplo, en los estudios que realizan la resistina, que se expresa en el tejido adiposo visceral, estamos hablando de la parte abdominal, una de las principales causas entonces de obesidad y a veces se separa la obesidad, por ejemplo, en la acumulación de grasa a nivel del abdomen, a este se llama obesidad abdominal o visceral. Ahí, por ejemplo, se va a producir en grandes cantidades esta hormona conocida como resistina. También se ha visto que se produce en otras células como los macrófagos y que se ha visto que este puede aumentar durante la diferenciación de los adipocitos. Una que recientemente está siendo estudiado es la adipsina y que ayuda a proteger a las células secretoras de insulina de la destrucción en la diabetes tipo 2. Entonces, esto, digamos, en las complicaciones que tiene la diabetes. Entonces, de manera general, en este caso, para que ustedes vean que simplemente el tejido adiposo no es una simple reserva, como se pensaba hace muchísimos años. Estamos hablando, obviamente, de 30 años para atrás, ¿no? Pero en los 30 años para acá adelante ya se ha estudiado bastante que el tejido adiposo cumple una función endocrina al producir algunas hormonas que están regulando ciertos procesos. Al menos, siquiera nosotros tenemos que recordar la leptina, ¿no? Que lo vamos a ver también en nuestro caso clínico de obesidad, que controla el hambre y que hay alteraciones en los genes para la leptina, o sino en sus receptores, que van a determinar claramente la acumulación de grasa, determinando obesidad. Hay familias completas, miren, donde se han estudiado la alteración en estos genes, tanto para la leptina como para sus receptores. Otra función que tienen los lípidos, por ejemplo, son muy importantes, es la función estructural. ¿Por qué? Porque forman parte de las membranas celulares. Es conocido entonces que todas las membranas están constituidas por una bicapa lipídica y que dentro de los componentes que tienen son los fosfolípidos, ¿no? Más o menos en la mayoría de membranas, ustedes saben que es 50-50, ¿no? Dependiendo entonces del tipo de célula, puede haber un poco más o menos de lípidos o fosfolípidos, pero lo que estamos mostrando aquí es de que las grasas, en este caso los fosfolípidos, forman parte de la estructura de las membranas, por lo tanto es importante, y porque estas membranas también de algunas células que están en constante recambio o en constante producción, como el caso de los glóbulos rojos, se necesitan entonces para eso los fosfolípidos. Aquí mostramos, miren, de manera muy importante
que lo vamos a ver más adelante, vamos adelantando esto como generalidades, la importancia que tienen algunos ácidos grasos como el docosahexaenoico, DHA, y el eicosapentaenoico, ¿no? Con 6 y 5 dobles enlaces respectivamente. Estamos mostrando aquí entonces cómo cuando se forman los fosfolípidos tiene un ácido graso saturado, que se escribe así en forma lineal, y un ácido graso insaturado. Y mientras más dobles enlaces tenga, entonces fíjense cómo va a formar esta estructura en forma circular. Pero eso es importante, sí, miren, porque se van a ir uniendo uno detrás de otro y esto le va a dar estabilidad a la membrana. ¿Dónde es importante que se mantenga estable esta membrana? En la mielina, el axón de las neuronas. Porque sabemos entonces que cuando la neurona va a cumplir una función de transmisión del impulso nervioso, sabemos que esto es de tipo saltatorio para que avance rápido y pueda pasar la información a otra neurona. Ya sabemos entonces que las respuestas del cerebro a través de las neuronas son por redes neuronales. Muchas neuronas se van a conectar y van a entonces ejercer una respuesta. Pero para ello, entonces, la mielina tiene que estar eh, estable. Y para ello se necesitan dentro de los fosfolípidos el ácido docosahexaenoico y el ácido eicosapentaenoico con 6 y 5 dobles enlaces. Entonces, de tal manera que si nosotros no contamos con ello, podría desestabilizarse estas membranas y en todo caso va a haber alteraciones en la transmisión del impulso nervioso. También es importante señalar, miren, cuando nosotros estamos ya incrementando algún tipo de lípido en sangre, es importante hacerse el análisis de lo que se denomina el perfil lipídico, ¿no? Que está constituido por dos componentes, el colesterol total y los triglicéridos. El colesterol total está conformado por tres tipos de colesterol: LDL colesterol, VLDL colesterol y HDL colesterol. Estamos mostrando aquí los rangos, porque se manejan rangos, obviamente, pero para que nosotros podamos recordar de manera sencilla, es, miren, que lo máximo de colesterol que debemos de tener en condiciones normales es 200 miligramos por ciento. De tal manera que la sumatoria de los tres, 120 LDL colesterol, 30 VLDL colesterol, 50 HDL colesterol, tendrían que llegar a 200 como máximo. Cuando esto está elevado, entonces vamos a tener ya entonces la hipercolesterolemia. En general es de tipo genético, pero el consumo excesivo, vamos a ver, de algunos precursores que están relacionados sobre todo los carbohidratos, va a hacer que en el tiempo puede elevarse este colesterol. Por tanto, es muy importante tomar en cuenta. Y también los triglicéridos, que deben estar menos de 150 miligramos por ciento. Y además que la elevación de esto está relacionada a enfermedad cardíaca, infarto. El mayor factor de riesgo de enfermedad cardíaca o infarto al corazón es la dislipidemia, es la alteración de estos lípidos, sobre todo el incremento, cuando va a haber incremento de colesterol total o de triglicéridos. Por eso es muy importante tomar en cuenta estos valores que se tienen de los lípidos en la sangre. Además, como estamos señalando, hay precursores y eso es lo que consumimos más. Probablemente en esta pandemia ha habido un consumo excesivo de este tipo de productos. Y ya se ha demostrado en muchos trabajos de investigación que han hecho en animales, en ratas, por ejemplo, en cobayos, incluso en los seres humanos, que el consumo de estos productos va a incrementar la grasa. Son carbohidratos. Todos estos productos que estamos viendo aquí contienen un alto contenido de fructosa o jarabe de maíz rico en fructosa y que está relacionado entonces a que esto se va a convertir en grasa. En el tiempo, como estamos mostrando aquí, ¿es un factor de riesgo? Claro que sí. Cuando consumimos, por ejemplo, un chocolate que tiene un alto contenido de fructosa, es igual que consumiéramos una barrita de manteca. Hay trabajos de investigación que se han hecho en Estados Unidos que cuando se come una barrita de chocolate, así como estamos mostrando aquí, la persona, para que esto se convierta en energía y no se acumule como grasa, tendría que correr alrededor de 5 kilómetros. Eso se convierte en energía. Caso contrario, se va a almacenar. Entonces, miren, esta acumulación de grasa está relacionado con enfermedades que hemos mostrado, pero sobre todo la enfermedad cardíaca, y acompañado de estos productos, entonces, que estamos mostrando, se va a complicar más. Y si no, tenemos aquí las comidas ricas en grasa y carbohidratos, se va a ir complicando
cada vez más. ¿Por qué? Porque esto está relacionado a enfermedad cardíaca, el efecto es aditivo. Nosotros si vamos a consumir una vez, dos veces, no va a suceder nada. Nosotros no estamos diciendo que no se deba consumir. El problema es consumir de manera cotidiana. Si uno lo hace de vez en cuando, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Pero si se hacen muchas veces en la semana, dos, tres, cuatro veces, incluso en algunos casos creo todos los días, entonces ahí vamos a tener el gran problema de acumular grasa, o sea, precursores como ricos en fructosa y también la grasa directamente consumida. A veces está enmascarada o está escondida en las frituras. Pero también, miren, hay grasa normal, natural o sana, como son las de origen vegetal. Como estamos en la figura, pues están en las semillas. Hoy día se expenden gran cantidad de este tipo de productos que se obtienen a partir de semillas vegetales. Es la grasa buena, digamos. Obviamente, también tiene que ser controlado su ingesta, ¿no? Porque los excesos también pueden hacer que se puedan ir acumulando en ciertos tejidos como el hígado, que en el tiempo se ha demostrado también un excesivo consumo de aceites buenos puede acumularse en el hígado, determinando el hígado graso o la esteatosis hepática. Por si entonces la grasa es peligrosa. Y mostramos también la grasa de origen animal, los cebos y mantecas, que ya hemos mostrado entonces relacionados a la acumulación de grasa en el tejido adiposo. Los ácidos grasos son los componentes entonces de los triglicéridos y están distribuidos en dos tipos, los saturados y los insaturados. Estamos mostrando la estructura química de un ácido graso saturado en general, que está conformado por un grupo carboxilo, que es de tipo hidrofílico, y una cadena hidrocarbonada, que tiene entonces carbonos unidos a hidrógeno. Como tiene enlaces simples, se dice entonces que es un ácido graso saturado. Estamos recordando simplemente. Aquí tenemos entonces los ácidos grasos saturados que están presentes en las diferentes fuentes de alimentos. Y como pueden fijarse, por favor, quiero que recuerden eso, es dos ácidos grasos que son los más abundantes. Representan, miren, el 90% de la grasa que está en el ser humano y que también consumimos en la dieta. Son el ácido palmítico y el ácido esteárico de 16 y 18 carbonos respectivamente. Entonces, esos dos, eso sí tenemos que recordar. Obviamente, estos están en los diferentes alimentos. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena pequeña, como el ácido acético, butírico, caproico, caprílico, o de cadena media, como el ácido eh, láurico y cáprico, aquí es cáprico, 10 y 12 carbonos, están entonces presentes en la leche, en la grasa de la leche. Entonces, no es habitual que uno consuma grandes cantidades de leche, ¿verdad? Pero en la alimentación diaria sí estamos consumiendo precursores que van a formar, vamos a ver, ácido palmítico y ácido esteárico. Y en las carnes rojas, ¿no? En general, en todas las carnes estamos consumiendo también grandes cantidades de ácido palmítico y ácido esteárico. De tal manera, entonces, que estos se van a acumular también en los triglicéridos del tejido adiposo y son los principales componentes, los ácidos grasos saturados de 16 y 18 carbonos. Acordarse, por favor, entonces, el ácido palmítico y el ácido esteárico. Además, los ácidos grasos de cadena mediana y pequeña, los tenemos en la leche. Muy poca gente ya está consumiendo, creemos nosotros, leche obtenida directamente de la vaca, ¿no? Leche natural. Normalmente siempre nuestro consumo está relacionado a leche ya procesada, ¿no? Leche enlatada y en muchos de los casos le eliminan la grasa. De tal manera entonces que hay muy poca grasa que tiene ácidos grasos de cadena mediana y cadena corta. Los ácidos grasos insaturados se llaman así porque presentan enlaces dobles y los más comunes son aquellos donde está conjugado, es decir, presenta un doble enlace y luego, miren, va a presentar el doble enlace después de dos carbonos, ¿no? O sea, uno, dos, el tercer carbono recién va a tener el otro doble enlace. Entonces, lo más común de los ácidos grasos insaturados. Hay otros que no son no conjugados, que pueden tener en forma secuencial los dobles enlaces, que son poco comunes. Son estos entonces los ácidos grasos insaturados de tipo conjugado,
que son los más abundantes en nuestra dieta. Aquí mostramos algunos de esos ácidos grasos insaturados, por ejemplo, el ácido palmitoleico, de 6 carbonos, que presenta un doble enlace en posición 9, aquí lo tenemos entonces, 1 más 7, 8, 9. El ácido oleico de 18 carbonos, también que presenta un doble enlace en posición 9. El ácido linoleico, que tiene 2 dobles enlaces, estamos entonces en posición 9 y 12. El ácido linolénico, 3 dobles enlaces, y estos que estamos mostrando en color azul o hemos sombreado en color azul son importantes porque van a ser precursores de otros ácidos grasos insaturados como el ácido araquidónico, el ácido eicosapentenoico que hemos visto y el ácido docosahexaenoico. Por eso entonces estos ácidos grasos que sí necesitamos y hemos visto la importancia que tienen estos dos, vamos a ver que el ácido araquidónico es precursor de las prostaglandinas, trombosanos, leucotrienos. Entonces, estos ácidos grasos tenemos que consumirlos y el ser humano no puede producirlos. Sí produce, por ejemplo, ácido palmitoleico y ácido oleico, pero no produce ácido linoleico y ácido linolénico. Por eso estos ácidos grasos se llaman ácidos grasos esenciales. Y como concepto decimos que los ácidos grasos esenciales son aquellos que el organismo humano no puede sintetizar, pero necesita. Por lo tanto, debe ser ingerido en la alimentación para mantener buena salud. ¿Y quiénes son? El ácido linoleico y el ácido linolénico. Obviamente, el EPA, eicosapentenoico y el DHA, también están en fuentes que consumimos en la dieta, como los pescados, los alimentos en general de origen animal. Entonces, cuando no haya esta fuente en la alimentación, hay que consumir entonces los precursores, que son el ácido linoleico y el ácido linolénico, que son los ácidos grasos esenciales que necesita el organismo humano. Aquí mostramos, entonces, en resumen, lo que nosotros hemos señalado que se consumen en forma abundante y además el ser humano lo sintetiza dentro de los ácidos grasos saturados que hemos señalado, el ácido palmítico y el ácido esteárico. Mucho más abundante, como hemos señalado, de origen animal. Obviamente hay cantidades en los vegetales también, ¿no? Pero es mucho más abundante en los animales y nosotros por eso lo sintetizamos como vamos a ver. Y aquí también, como hemos señalado, el ácido linoleico y el ácido linolénico, que están presentes en los aceites de semillas vegetales, que son las grasas buenas, ¿no? O sea, aceite de semillas de algodón, de soya, de maíz. Por ejemplo, el ácido linolénico en el aceite de linaza. Esta denominación o nomenclatura también lo conocen ustedes, ya que se denomina así cuando se cuentan los carbonos a partir del carbono omega, o sea, del último, ¿verdad? Entonces tenemos aquí omega 6, el ácido linolénico, omega 3, y el EPA y el DHA, que son omega 3. Hoy se considera entonces que los mejores, obviamente, ácidos grasos insaturados son los omega 3. Y por eso hemos dicho, ¿por qué son importantes el EPA y el DHA? Porque forman parte de la mielina. Es muy importante porque ya sabemos entonces las funciones que tiene el cerebro, ¿verdad? En la transmisión del impulso nervioso. Cuando estos ácidos grasos van a estar presentes en una gota de grasa, tienen que unirse a un esqueleto. El esqueleto fundamentalmente es el glicerol. Estamos usando aquí en color azul. Ahí se van a unir entonces como máximo 3 ácidos grasos, que estamos usando aquí en color rojo. Y ahí se va a denominar triglicérido. El término que se debe manejar, dicen la mayoría de artículos, es triacilglicerol o si no, acilglicerio. Sin embargo, miren, cuando se hacen los análisis de los pacientes, como hemos mostrado en el perfil lipídico, sigue denominándose triglicéridos o TG simplemente, ¿verdad? Pero hay que tratar de manejar entonces todas estas nomenclaturas. Creo que no nos va a confundir, ¿no? Saber que triglicérido, triacilglicerol y acilglicerio es lo mismo, que al glicerol se han unido 3 ácidos grasos. Estamos recordando entonces opciones 1, 2, 3, o alfa, beta y alfa prima. Los extremos entonces son alfa y alfa prima, y el centro posición beta. O si no, simplemente diremos los ácidos grasos están ubicados en posición extrema, arriba y abajo, o posición alfa y alfa prima. Y también los otros son los fosfolípidos.
que tienen dos ácidos grasos unidos en posición 1 y 2, al glicerol, en el tercer está unido un fosfato y al fosfato se ha unido un grupo R, uno de los más abundantes fosfolípidos que está presente en las membranas celulares y en otros componentes como las lipoproteínas y como sustancias surfactantes, como vamos a ver, es la fosfatidilcolina. Por eso lo hemos puesto aquí en el ejemplo. Esta estructura que vemos en color celeste o fux, turquesa, es la colina. Y aquí puede unirse otros grupos, ¿no? Como por ejemplo etanolamina, también otra vez el glicerol, el inositol, y ahí dará la denominación fosfatidiletoanolamina, fosfatidilglicerol, fosfatidilinositol. Son todos esos fosfolípidos que ustedes conocen que forman parte de la membrana. Pero uno de los más abundantes, como vamos a ver, que es muy importante, es la fosfatidilcolina, que es un tipo de fosfolípido, entonces, que tiene esta estructura química. También tenemos entonces el colesterol, que tiene estos cuatro anillos, el ciclopentano, perhidrofenantreno, esteroideo, que es muy importante, que tiene funciones importantes también en la célula, formando parte de las membranas y vamos a ver formando parte de las proteínas. ¿Es importante el colesterol? Sí. El gran problema es cuando se presenta en esta forma, cuando está unido a un ácido graso y es muy abundante, o el organismo humano lo va a sintetizar en grandes cantidades. Es decir, el colesterol no es malo, es bueno, pero es bueno en las cantidades que uno va a consumir o que va a sintetizar. Los excesos son los que van a provocar daño. Vamos a ver entonces cómo el colesterol libre es precursor para muchas moléculas. Muy importante entonces que se tenga el colesterol. Lo que estamos diciendo nosotros entonces, lo malo son los excesos. Las secreciones de, de hormonas en, en los diferentes ambientes que va a ocurrir la digestión van a ser regulados, miren, por diferentes moléculas, que están divididos en tres: los neurotransmisores, las aminas biológicas o biógenas, las hormonas. Son tres tipos de mecanismos que van a controlar y regular la secreción de enzimas, electrolitos y sales biliares en la digestión y absorción de nutrientes. En este caso, para los lípidos. Eso es de manera general. Por ejemplo, la acetilcolina propicia la secreción de saliva, la secreción gástrica, la secreción de enzimas pancreáticas y la secreción de electrolitos. ¿Cuál va a ser el estímulo? La llegada del alimento. Cuando llegue el alimento a la saliva, va a haber esta secreción de saliva. El propio alimento es el que va a propiciar estas secreciones. En el caso, por ejemplo, el estómago, va a haber una secreción de ácido clorhídrico por parte de la histamina. La serotonina va a hacer la secreción de cloruro de sodio. Vamos a ver que el sodio, y ustedes lo han visto entonces ya, que se necesita, por ejemplo, para la absorción de glucosa, galactosa y aminoácidos. Entonces es importante que el sodio esté presente en el intestino para propiciar la absorción, ¿no? Y también, miren, algunas hormonas como la gastrina, que estimula la secreción de ácido clorhídrico y pepsina en el estómago, la colecistoquinina, que estimula la contracción de la vesícula biliar, vamos a ver, muy importante en la liberación de la bilis para la emulsificación, y la secreción de enzimas pancreáticas, secretina, que favorece la secreción de jugo pancreático, que es rico en bicarbonato, la secreción de enzimas pancreáticas, que va a ser sinérgico o igual o parecido a la colecistoquina. Esto de manera general, que en los procesos de digestión van a estar también de alguna manera controlados y regulados por estos neurotransmisores, aminas biológicas y hormonas. Sí, tiene que liberarse porque sabemos que la digestión va a ocurrir fundamentalmente en tres ambientes: boca, el estómago y el intestino delgado, y que va a conllevar entonces la digestión, la presencia de enzimas, porque estas enzimas van a ir cortando a las moléculas que hemos consumido en la dieta. En nuestro caso, estamos realizando para los lípidos. Las enzimas digestivas son tijeras, muy pequeñas, tijeras moleculares que van a ir cortando a través de procesos de hidrólisis. Decimos hidrólisis porque en el corte se necesita una molécula de agua. Pero en general lo que tenemos que recordar es que estas enzimas tienen que cortar. Entonces, cuando uno habla de digestión,
tiene que ponerse a pensar en las enzimas que tienen que estar presentes. Porque los demás, por ejemplo, si nosotros hablamos en la boca del arcada dental, ese es un proceso coadyuvante. Importante, sí, pero para que haya digestión, tiene que haber cortes, hidrólisis. ¿Y quiénes hacen esos cortes, hidrólisis? Las enzimas. Listo, ustedes para los carbohidratos, vamos a ver entonces cuáles son para los lípidos. Entonces, en nuestra dieta que consumimos diariamente, lo que representa en mayor cantidad de nuestra dieta grasa son los triglicéridos. ¿Cuánto es? 90%. Fosfolípidos, colesterol libre, colesterol esterificado y ácidos grasos libres representan un 10%. Es decir, consumir una dieta en grasa que tiene, digamos, carne, lo más que vamos a comer como grasa son triglicéridos o triacilglicéridos. Representan el 90%. Y cuando vamos a consumir, miren, una gota de grasa o un poco de grasa, tenemos que pensar que están conformados por miles de moléculas de triglicéridos que estamos mostrando aquí en color oscuro, ¿sí? Donde obviamente este cuadradito es el glicerol y estos son los ácidos grasos. Y en esta forma, en color rojo, estamos representando al colesterol esterificado. Lo que más hay cuando consumimos de grasa son triglicéridos y colesterol esterificado. Y obviamente va a depender de la fuente. No es lo mismo consumir un plato de adobo, ¿no es cierto? O de repente con un plato de estofado de pollo, o si no, una que tenga un alto contenido de verduras, ¿verdad? Eso va a determinar entonces el contenido de triglicéridos y colesterol esterificado. Pero comúnmente creo que hacemos esto, ¿verdad? Que cuando consumimos carne vamos a consumir buena cantidad de triglicéridos y colesterol esterificado. Y así, miren, se va a mostrar, es una gran gota de grasa. Pues vamos a ver cómo es la digestión de los triglicéridos, porque eso es lo que más comemos en nuestra dieta, Veamos entonces la digestión y absorción de lípidos. ¿Dónde ocurre? En la boca, el estómago y el intestino delgado. Para todos los alimentos, ya se ha demostrado entonces que la mayor digestión ocurre en el intestino delgado, tanto para los carbohidratos, ahora vamos a ver para la grasa y también para las proteínas. Figura que ven en el costado izquierdo, miren, están representando, miren cómo se abrazan los triglicéridos. Es una foto real que le han tomado una pequeña gota de aceite de oliva. Miren, es ácido graso insaturado, un triglicéridos, cuyos ácidos grasos son los ácidos grasos insaturados. Miren cómo se condensan, cómo la atracción hidrofóbica hace que se junten así. Imagínense esto mucho más grande, que está conformado por triglicéridos y en el tracto digestivo se tenga que ir hidrolizando, se tenga que ir cortando los ácidos grasos. Miren, así se muestra. Abrazados, muy abrazados los triglicéridos, empaquetados de manera muy fuerte a través de estas fuerzas hidrofóbicas. Podemos imaginar entonces lo difícil que va a ser digerir estos triglicéridos, y aquí lo mostramos en tamaño más grande, como hemos señalado, ¿no es cierto? Imaginen todo esto, en realidad están así. Imaginen cuando vamos a consumir nuestra dieta grasa, ingresar por y ahí tiene que empezar la digestión. Veamos entonces qué enzimas hay. En la boca tenemos la lipasa sublingual, que se produce bajo la lengua. En el estómago vamos a tener la lipasa gástrica y el intestino delgado, que va a producir el páncreas 3, lipasa pancreática, la colipasa y la isomerasa. De manera muy sencilla entonces. La lipasa sublingual prácticamente no tiene actividad. ¿Por qué? Porque el pH de la boca es 7 y el pH óptimo de la lipasa sublingual es 4. De 4 a menos. Entonces va a tener muy poca, prácticamente no va a haber digestión de triglicéridos en la boca. En el estómago está presente la lipasa ácido resistente o lipasa gástrica. Pero el gran problema, como estamos mostrando, es de que en el estómago ha llegado la gota de grasa así o así. Están todas envueltas, imagínense aquí, grandes cantidades de triglicéridos y colesterol están empaquetadas. Y que la enzima, entonces, lipasa gástrica o ácido resistente, va a tener que ir cortando poco a poco los triglicéridos de la parte más externa. Y que estamos mostrando aquí en mecanismo de acción, que esta lipasa gástrica solo puede cortar o hidrolizar los ácidos grasos de posición extrema, o sea, posición 1,3 o alfa primo. Pero va a ser muy lento, muy poco. Vean ustedes aquí, miren cómo ha rodeado la enzima
a esta gran gota de grasa, se van a obtener entonces algunos triglicéridos, algunos monoglicéridos y ácidos grasos, ¿no? Algunos de ellos entonces pueden interactuar también con esta gran gota de grasa y formar unas pequeñas miserias. Se señalan algunas investigaciones que lo máximo que se puede digerir en el estómago es 5%. Algunos señalan un poco más, hasta puede llegar a 20%. ¿Sí? Entonces, como siempre en las investigaciones hay controversia y hacer investigación en digestión es un poco difícil también, ¿verdad? Entonces, miren, en general, entonces es muy baja la digestión de grasa en el estómago. ¿Por qué? Porque la lipasa gástrica está tratando de digerir entonces una gran gota de grasa. Aquí estamos, hemos quedado cortos. Entonces, en realidad es y la gran gota de grasa. Entonces, imaginen que la lipasa gástrica rodea y va a ir cortando los triglicéridos que están en la parte más externa. Entonces, ¿creen, va a llegar aquí? No. A lo mucho, entonces, como estamos señalando, se señala que el 5% de los triglicéridos de la dieta son hidrolizados o son digeridos en el estómago. Entonces, va a tener mucha más importancia la digestión cuando pase el alimento graso o las grandes gotas de grasa que contienen triglicéridos en el intestino delgado. Pero, ¿qué va a suceder en el intestino delgado? Seguimos, miren, con la gran gota de grasa. Tenemos la participación de estos órganos coadyuvantes, el hígado, que va a sintetizar bilis a partir de colesterol, que lo va a almacenar en la vesícula biliar, y como hemos visto entonces hay hormonas que van a estimular la secreción y la contracción de la vesícula para que se libere la bilis. Y las enzimas pancreáticas, como hemos señalado, van a participar con esas tres enzimas, lipasa pancreática, colipasa e isomerasa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar primero? Tiene que suceder la emulsificación. Miren, una gran gota de grasa tiene que ser convertida en gotitas pequeñas por la acción detergente que tiene la bilis. ¿Cómo se llama este proceso? Emulsificación. En palabras sencillas, entonces, emulsificación es la conversión de una gran gota de grasa en gotitas pequeñas. Pero si queremos ver desde el punto de vista químico, aquí tenemos entonces la gran gota de grasa, donde están los triglicéridos, y la bilis, que tiene una porción hidrofóbica, vemos en la parte calineal, y en los costaditos, así como en la T, la porción hidrofílica. Entonces, esta porción hidrofóbica va a interaccionar así como un detergente y va a ir separando, miren, en gotitas pequeñas. Nosotros hemos dibujado cada tres, obviamente pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, pero hay una pequeña cantidad de triglicéridos que están entonces en cada gotita. Micelas también se le denomina. Son gotitas de grasa. Entonces, lo que está haciendo la bilis es ir separando esta gran gota de grasa en gotitas pequeñas. Y esto va a determinar entonces ahora sí que la enzima, que es la lipasa pancreática, pueda digerir de manera más fácil. Entonces, si no hubiera estado emulsificado, miren, la lipasa pancreática hubiera tenido que actuar aquí alrededor, así como la lipasa grasa. Y sería muy difícil su acción. Pero ahora, como se han formado gotitas pequeñas, entonces vean ustedes, estamos pensando, imaginando que la enzima puede ubicarse en cada una de las gotitas alrededor e iniciar la digestión de los triglicéridos. Imaginen ustedes, pero son gotas de grasa bastante grandes. La lipasa pancreática tiene el mismo mecanismo de acción de la lipasa gástrica, pero en este caso va a tener mejor acción, como hemos señalado, porque está actuando sobre estas gotitas pequeñas que tienen pocas unidades de triglicéridos. Ya no es una gota de grasa grande y puede hidrolizar y cortar los ácidos grasos de posición 1 y posición 3. Entonces, si corta un solo ácido graso, se va a formar un diacilglicerol. Puede ser el de posición 1 o 3. Y como puede cortar los extremos, va a obtener entonces también monoglicéridos. Lo que no puede hacer la lipasa pancreática es cortar los ácidos grasos de posición central, posición beta o posición 2. ¿Estamos bien? Entonces, aparte de que a pesar de que es más fácil que actúe la lipasa pancreática, que es más fácil, de todas maneras, miren, ustedes pueden imaginar los miles de gotitas, las miles de gotas de producto de la emulsificación que se han formado. Pues, a pesar que se produce buena cantidad de enzima, además que ustedes saben que la enzima se necesita en pequeñas cantidades, entonces, miren, es difícil la digestión de los triglicéridos, ¿no es cierto? Es difícil. Y aquí mostramos bien cómo es la acción de la lipasa pancreática. Estamos mostrando entonces cómo se acerca a la micela, que tiene aquí tres triglicéridos o tres gliceroles, y comienza a cortar los extremos. ¿Sí? Miren, aquí, aquí. Pero miren, se necesita para su adherencia a la gotita de grasa emulsificada
otra que ha producido el páncreas, la colipasa. ¿Para qué es la colipasa entonces? Para que la lipasa pancreática pueda adherirse a esta gotita pequeña. ¿Sí? Y de ese modo puede actuar, porque si no hay colipasa tampoco vamos a poder cortar. ¿Sí? Ahora, para mejorar la digestión o hacer una digestión completa de los triglicéridos, el páncreas también produce una enzima que se llama isomerasa. ¿Qué va a hacer la isomerasa? Como su nombre dice, va a isomerizar, va a convertir entonces o va a colocar el ácido graso de posición 2 a posición 1 o 3. Y entonces, haciendo la acción, la isomerasa, ahora sí la lipasa pancreática puede cortar. Es decir, puede hidrolizar completamente, finalmente sí, pero cuando ha actuado la isomerasa y ha hecho la isomerización, en este caso ha colocado el ácido graso de posición 2 a posición 1 o 3. Entonces, sí hay una digestión completa de triglicéridos, sí, pero miren, no hay, es un alto porcentaje. Solamente el 33% de los triglicéridos son hidrolizados completamente. Pero uno dice, entonces, ¿y estos se pueden absorber? Sí. Todavía falta estudiar. Al menos la absorción de esos grasos solos ya se ha demostrado que es una proteína, pero en este caso se sigue diciendo de que los monoacilgliceroles y diacilgliceroles, que son el mayor porcentaje, pueden absorberse, pueden pasar a través de la membrana del, de la célula intestinal. Pero lo que más va a haber de este 67%, que puede alcanzar un 60, 65%, son monoacilgliceroles. Este alto porcentaje que hay entre monoacilgliceroles y acilgliceroles, lo que más va a haber en alto porcentaje son monoacilgliceroles, que son mucho más fáciles de absorber. Y también va a haber un pequeño porcentaje de diacilgliceroles. Los fosfolípidos que se consumen en la dieta también pueden ser hidrolizados por las fosfolipasas producidas por el páncreas, la 1 y la 2. Esta digestión es excluyente, es decir, cuando actúa la fosfolipasa A1 ya no puede actuar la fosfolipasa A2 o viceversa. Cuando la fosfolipasa 2 corta este ácido graso de posición 2, la fosfolipasa 1 ya no puede hidrolizar. De tal manera, entonces, cuando se digieren los fosfolípidos como la fosfatidilcolina, vamos a obtener los respectivos lisofosfolípidos que van a poder ser absorbidos con el ácido graso en posición 1 o en posición 2. No hay problema entonces. Pero las fosfolipasas han sido producidas también por el páncreas. Estas dos que estamos mostrando aquí en la parte inferior es en realidad cuando estas fosfolipasas están en la sangre, que pueden entonces activarse cuando va a haber un mecanismo de transducción de señales en la presencia de venenos de serpiente, de arañas, ¿ah? Que lo van a ver. Entonces, estos no son producidos por el páncreas, sino su síntesis se estimula en la presencia de algunas sustancias nocivas. Entonces, solo hay que acordarse del fosfolipasa 1 y A2. El colesterol esterificado, que también está presente en la dieta, también ha sido difícil la digestión de triglicéridos, también va a ser hidrolizado por una enzima que se llama colesterol esterasa, que también es producido por el páncreas. Y de tal manera entonces que vamos a tener colesterol libre y el ácido graso. Hemos visto entonces que a partir de los triglicéridos se obtiene en forma total 33% de ácidos grasos y glicerol libre, un 67% de que no han completado su digestión como monoacilgliceroles y diacilgliceroles, pero eso no va a perturbar que se absorban así, como hemos dicho. Entonces, cuando haya una alteración en la digestión de estos lípidos, la enfermedad se llama esteatorrea. ¿Qué cosa es esteatorrea? Presencia de grasa en las heces. ¿Y por qué se produce? Por diversas razones, pero que simplemente no se ha digerido la grasa. Estas gotas de grasa que hemos visto entonces, imaginen, sí en forma conjunta y aparecen entonces en las heces porque no se han digerido, pasan a través del intestino, como son gotas de grasa grandes, van a provocar contracciones fuertes en el intestino que se llaman espasmos. Por eso entonces en estas situaciones el médico recomienda un antiespasmódico como Plidam para que se relaje el intestino y no afecte con el dolor, no se puede mostrar síntomas de dolor en el paciente. Entonces miren, aquí se utiliza un reactivo que se llama Sudan 3 y puede teñir entonces la grasa de este color, miren, color anaranjadito, color caoba. Y eso nos está indicando que hay entonces gotas grandes de grasa en las heces. Se llama esteatorrea. ¿Y cuáles son las causas? Podemos tener entonces la primera razón cuando hay una deficiencia biliares. ¿Quién produce la bilis? Cuyo componente, mayor componente es el ácido biliar, el hígado.
el hígado. Entonces, ¿y cuándo puede haber este problema? Cuando haya las hepatitis, ¿no? Hepatitis alcohólica, hepatitis grasa, hepatitis farmacológica o hepatitis viral. Ahí entonces, prohibido comer mucha grasa o de repente se abstiene, por eso se recomienda una dieta blanda que no contenga grasa. ¿Por qué? Porque el hígado no está cumpliendo su función bien por esa de la hepatitis. También puede haber esteatorrea cuando haya deficiencia en la producción de lipasa pancreática, que produce entonces el páncreas. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Bueno, en enfermedades como la pancreatitis, complicación de una liposis biliar, el cáncer de páncreas, por ejemplo. Se tiene que limitar o abstener el consumo de grasa. O si no, también cuando hay alteraciones propiamente en el intestino, después de un proceso diarreico, de repente en niños, obviamente, corto tiempo, pero en adultos, de un día, 2 días, donde se ha alterado la mucosa intestinal, la mucosa de la lucha intestinal, entonces ahí no se va a consumir grasa porque hay bastante daño y la digestión más importante de la grasa ocurre en el intestino delgado. Entonces, estas tres situaciones van a conducir a esta torrea. Y también son pocos los casos, obviamente, cuando uno consume grandes cantidades de grasa. ¿Sí? Decíamos hace rato, no es lo mismo comer un adobo y de repente un adobo de gran cantidad que no va a permitir por la cantidad de grasa que hay, de repente la producción de bilis no va a ser la suficiente para poder emulsificar, no se va a poder digerir, por lo tanto puede causar también presencia de grasa en las heces conocida como esteatose. Entonces miren, aquí resumimos en general cómo los triglicéridos han sido hidrolizados, emulsificados, actúa la lipasa pancreática, decir gliceroles que van a ser absorbidos, miren, no se conoce el mecanismo, difusión pasiva se sigue señalando, o lo que más hay, hemos dicho monoglicéridos, y solo 33% va a ser digerido completamente a glicerol y ácido graso, ¿verdad? Pero lo que estamos mostrando aquí, una vez que han ingresado los triglicéridos monoglicéridos, se van a reconstituir, es decir, se van a formar otra vez los triglicéridos, ¿no? Uno dice, tanto sufrimiento para la digestión, para que en la célula intestinal se pueda formar a través del proceso de biosíntesis, ¿no? De a partir de glicérido, monoglicérido otra vez. Pero estos triglicéridos, miren, van a juntarse para formar una molécula muy grande que se llaman las lipoproteínas. En el caso de la célula intestinal se van a formar los kilomicrones que van a ir llevando entonces tanto los triglicéridos como el colesterol esterificado a los vasos linfáticos, de ahí a la sangre para que puedan ser distribuidos a todo el organismo. En el caso de los ácidos grasos, van a ser absorbidos por una proteína Z. Hay investigaciones que señalan entonces que se necesita una proteína para absorber o los ácidos grasos pueden ir pasando. El glicerol, como es una molécula pequeña, entra por difusión pasiva y, como hemos mostrado ya en la célula intestinal, se van a volver a juntar a través de biosíntesis y van a conformar el triglicérido para formar entonces el kilomicrón que hemos señalado. El colesterol tiene una proteína importante que va a ayudar en su absorción, que es el NPC1L1. Antiguamente se decía entonces que el colesterol se absorbía por difusión pasiva, ¿sí? Pero hoy se sabe que es una proteína, por eso es que se ha diseñado un medicamento que se llama ezetimiba, que va a inhibir esta proteína y no va a ingresar el colesterol. Los pacientes con hipercolesterolemia va a disminuir, junto, como vamos a ver, en ese taller de hipercolesterolemia, junto con las estatinas que van a impedir la síntesis de colesterol. Es decir, en la parte interna, a nivel hepático, se va a impedir la síntesis de colesterol y a nivel intestinal, miren, con este medicamento que se llama ezetimiba, que va a impedir la absorción de colesterol. De ese modo, entonces, se va a disminuir los niveles de colesterol en el paciente. Esta es la estructura de la lipoproteína que estamos diciendo de manera general, cuyo objetivo, como vamos a ver más adelante, es el transporte de estas dos moléculas hidrofóbicas. Aquí en color verde y blanquito son los triglicéridos y aquí en color amarillito con esta cola es el colesterol esterificado. Vamos a ver entonces que el objetivo de la lipoproteína es el transporte de los triglicéridos y colesterol esterificado. Lo va a rodear así, miren, por una capa, una cáscara de naturaleza hidrofóbica que va a interaccionar con los triglicéridos y colesterol esterificado y la parte más externa hidrofílica para que pueda combinarse con el agua y pueda ser trasladado de manera normal por la sangre. Y aquí miren, con ello voy a terminar esta primera clase. ¿A dónde van a irse los lípidos? Ustedes pueden ver en esta figura que lo vamos a tomar, pueden sacar sus conclusiones y me van a decir entonces en la siguiente clase, en esta figura, ¿a dónde van a ir? ¿Quiénes necesitan más? ¿Quiénes no necesitan?
y de pronto a dónde va a llegar para almacenarse. Esto es lo que nosotros entonces tenemos que saber. ¿Qué órganos necesitan más la grasa como fuente de energía? ¿Dónde se va a almacenar? Y quiénes no es que no requieran, sí necesitan, pero no va a llegar ahí la grasa. ¿Listo? Eso es entonces con respecto a nuestra clase de hoy día. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo.